Buenos días. Agradecer a la SEN la invitación a moderar esta mesa de gran interés con estos fantásticos invitados. Hemos pensado que, aunque tratemos temáticas diferentes en esta actualización en patología glomerular, vamos a dejar las preguntas para el final, que siempre parece que nos animamos más hacia el final. En primer lugar, el doctor Praga, que no necesita ninguna presentación, ahora es profesor emérito y, para gran fortuna de todos los que tenemos querencia por la patología glomerular, sigue muy activo. Él nos va a hablar de riñón y complemento, visión transversal. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a tratar de abordar este complejísimo tema, dar algunas ideas, porque el complemento hasta no hace mucho a los nefrólogos nos servía para ver si estaba depositado en la inmunofluorescencia de las biopsias renales, medir los niveles séricos de C3 y C4, y nos ayudaba al diagnóstico diferencial de algunas entidades y nos venía muy bien para hacer preguntas a los estudiantes. Esta es la típica pregunta que poníamos siempre, no hace falta que respondan. Pero en los últimos años ha habido un avance realmente espectacular. Por una parte, un conocimiento mucho más profundo de las tres vías de activación del complemento, la vía clásica, la vía de las lectinas, la vía alterna, y un conocimiento molecular de todas las vías de activación, de la estructura de las convertasas y de los factores reguladores. Ya saben que el complemento, como su nombre indica, es una ayuda para nuestro sistema inmunitario para defendernos de agresiones, sobre todo infecciones, pero sobre todo la vía alterna está siempre en un estado diésel de pequeña activación que se puede disparar y atacar al propio cuerpo, sobre todo cuando fallan esos reguladores. Pero además, en los últimos años también hemos tenido un gran avance en la posibilidad de tratar anomalías del complemento, de bloquear esa disregulación del complemento. Hay una serie de fármacos, muchos fármacos ya de uso clínico algunos, otros en desarrollo. Aquí solamente pongo los que probablemente ya conocen todos ustedes y están ya en un uso clínico preclínico, el iptacopan, que es un bloqueante del factor B. El factor B es un factor crucial para la activación de la convertasa C3, el pegcetacoplan, un inhibidor del C3, el eculizumab, ravulizumab, que ya llevamos muchos años usando exitosamente para el síndrome hemolítico urémico, y el avacopan, que es un bloqueante del receptor de C5A, que también ha demostrado su eficacia en vasculitis. Hay otros, como digo, otros fármacos, otras vías de bloquear el complemento, pero esto ha supuesto un cambio tremendo y es importante reflexionar sobre lo que tenemos por delante. Pero yo creo que es importante destacar que en realidad solamente hay dos enfermedades que están causadas por una disregulación de complemento. Enfermedades renales directamente mediadas por complemento. La glomerulopatía C3 y el síndrome hemolítico urémico atípico primario, mediado por complemento. Pero el tema está expandiéndose de forma tremenda. Miren aquí, esto es el programa de una conferencia de las CADIGO que se celebró el año pasado en Florencia y que va a salir próximamente una publicación al respecto, y vea cómo se distribuyeron a los expertos en 5 grupos diferentes. Un grupo de síndrome hemolítico urémico mediado por complemento, el grupo 3, C3, y también esa entidad muy rara, todavía más rara que la C3, la membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos, en las que el complemento tiene un papel muy importante, así como en las glomerulonefritis agudas postinfecciosas. Pero ya ven que había otro grupo sobre nefropatía IgA, vasculitis IgA y nefropatía membranosa, otro grupo de lupus, síndrome antifosfolípido y vasculitis ANCA, y nefropatía diabética y glomerulosclerosis cementerio focal.
una conferencia de las CADIGO, porque hay ya muchos datos a que apuntan que el complemento juega un papel no primordial, pero sí que colabora en el daño. Pero volviendo a las enfermedades directamente causadas por complemento, saben que la glomerulopatía C3 se caracteriza por un depósito muy intenso de C3 en el glomérulo, predominante o exclusivo, y se debe a una disregulación de la vía alterna del complemento. Estos son los criterios definitorios más importantes y acerca de la patogénesis hay una minoría de enfermos que están causados por variantes patogénicas, mutaciones en los genes que controlan sobre todo reguladores de complemento. Hay también autoanticuerpos que estabilizan la convertasa C3, como el viejo y conocido C3 nephritic factor, otros autoanticuerpos. En personas mayores puede ser debido a gamapatías monoclonales, pero hay un buen número de casos en los que todavía no sabemos, no se puede identificar cuál es la causa de esta disregulación, hiperactividad de la vía alterna del complemento. El tratamiento de las C3, este es un esquema de las CADIGO, está basado únicamente en series, criterios, no hay ningún estudio prospectivo todavía publicado, y lo que recomiendan es un tratamiento conservador. Si la proteinuria es superior a 1 gramo, pasar a corticoides y micofenolato, eculizumab en algunos casos, y si no, incluirlos en un clinical trial. Lo del tratamiento con micofenolato es un tema en discusión, no hay ningún estudio prospectivo, ni me temo que lo vaya a haber, pero vean, en esta tabla pueden ver aquí que hay algo más de la mitad de los casos que se han tratado con micofenolato alcanzan una remisión completa o parcial. Pero hay todavía bastantes casos, como un 40%, que no responden. Hay muchas discrepancias de unas series a otras, y el micofenolato, digamos que los trabajos españoles de Glossen, Caravaca Fontán, Cristina Rabasco, lo han puesto en la palestra y está aceptado ya a nivel internacional, aunque necesitamos más estudios para ver qué perfil de pacientes puede responder mejor a esta inmunosupresión. Porque la otra vía de tratamiento, que es una vía más directa hacia la patogénesis, ya están empezando a aparecer resultados preliminares enormemente positivos. El iptacopan, aquel inhibidor de factor B, ya ha mostrado en estudios en fase 2 una reducción muy importante de proteinuria, mejoría de función renal, normalización de la hipocomplementemia, en las recurrencias de la enfermedad, que son muy frecuentes, disminución de los depósitos de C3, el pegcetacoplan en estudios preliminares también ha mostrado resultados muy positivos, y hay ahora estudios en fase 3 con ambos fármacos en marcha. El avacopan falló en un estudio en fase 2 que se hizo, a pesar de que había señales de que puede ser efectivo, mejoría de filtrado glomerular, disminución de proteinuria, pero el principal outcome, que era mejoría de las lesiones histológicas, no logró demostrar su eficacia. Y la otra gran enfermedad mediada por complemento es el síndrome hemolítico atípico primario, aquel que está asociado a mutaciones en genes de complemento, polimorfismos, autoanticuerpos, después de excluir, por supuesto, las formas secundarias, la PTT, las causas infecciosas. Pero hay que tener en cuenta que en este campo todavía hay mucho que investigar y que conocer, porque aproximadamente un 40-50% de los casos de SUA primario, tras excluir estas entidades, no podemos encontrar ni autoanticuerpos ni anomalías genéticas. Y la eficacia del bloqueo del C5, eculizumab, es igual en pacientes con y sin anomalías genéticas. La diferenciación de formas primarias o secundarias de SUA es muy difícil, porque incluso los SUAs con base genética tienen un factor precipitante, infecciones, cirugías, fármacos, y hoy se tiende a considerar que es un balance entre la base genética y la potencia de ese desencadenante lo que causa el cuadro. Este es un gráfico que publicamos en Unkidney, que ha tenido mucha fortuna, mostrando que en el síndrome hemolítico primario hay alteraciones genéticas o autoanticuerpos que disregulan la vía alterna y dañan el endotelio, causan la microangiopatía trombótica. Pero en las formas secundarias
no hay anomalías genéticas ni autoanticuerpos, pero ese mismo daño endotelial activa de forma secundaria el complemento, la vía alterna, y aumenta el daño endotelial. Esto es muy importante, este concepto, porque vean aquí en este trabajo, este trabajo reunió más de 550 casos de microangiopatías trombóticas, un 6% eran primarias, pero miren que el 94% eran secundarias, a fármacos, infecciones, cáncer. Necesitamos ensayos prospectivos, pero va a ser muy difícil que consigamos, son enfermedades muy agresivas, muy devastadoras, y va a ser muy difícil diseñar o conseguir resultados en estas entidades. En este trabajo recomendábamos un algoritmo terapéutico para los casos de SUA. Por supuesto, hay que tratar la causa subyacente, un lupus, retirar un fármaco, tratar una infección, pero si tras unos cuantos días, por ejemplo 7 días, el enfermo no muestra signos de mejoría, sobre todo no recupera función renal, recomendábamos un tratamiento con eculizumab. Ahora bien, un tratamiento corto, porque estos enfermos no tienen anomalías genéticas, es un trastorno, una activación de la vía terminal del complemento que se autorresuelve, y aplicando este tratamiento podemos rescatar al enfermo de esa pérdida de función renal, pero se necesita darlo rápidamente para que no se eche a perder la función renal. Bien, se ha parado esto. A ver, ahora, sí, pero el principal, estas son las dos entidades, como decía, la glomerulopatía C3 y el síndrome hemolítico urémico primario, en las que la patogenia es el complemento. Pero el complemento puede jugar un papel secundario en otras entidades. Hay muchos datos a favor. Por ejemplo, en la nefritis lúpica hay activación de la vía clásica, 4 a 20% de los casos tienen lesiones de microangiopatía, en las vasculitis ANCA también, se ha demostrado la eficacia del avacopan, en el síndrome antifosfolípido hay muchos datos a favor, en la nefropatía IgA hay evidencia de activación de las vías de la lectina y la alterna, hay casos que se presentan con microangiopatía trombótica e hipertensión maligna, hay datos en la nefropatía membranosa de la participación del complemento en el depósito de los inmunocomplejos, e incluso en la nefropatía diabética hay varias líneas de investigación que muestran que el complemento potencia las lesiones podocitarias y túbulo-intersticiales. Ahora bien, en estas enfermedades lo que vamos a tener que trabajar en los próximos años todo el mundo es en definir el perfil de paciente en estas etiologías en las que pueden ser eficaces los bloqueantes del complemento. Pongo un ejemplo, en la nefropatía IgA sabemos la participación del complemento, depósitos de C3, C4D, pero hay otros factores también, la hematuria, las lesiones proliferativas del MEST. Ahora bien, en los ensayos clínicos, no solamente con bloqueantes de complemento, sino en todos los ensayos clínicos de la IgA, solamente se incluyen pacientes con proteinuria de más de 0,75 gramos. No sabemos si tienen hematuria o no, no sabemos las lesiones histológicas, y esto puede llevar a resultados sorprendentes. Por ejemplo, en la nefropatía IgA hay ensayos en marcha con inhibidores de la lectina, narsoplimab, inhibidores de factor B, iptacopan, otros con ravulizumab, avacopan, etcétera, pero empiezan a salir resultados un tanto sorprendentes. Por ejemplo, el iptacopan ha mostrado ya en resultados preliminares presentados en el Congreso Americano del año pasado una sustancial reducción de proteinuria, a los 6 meses una reducción del 41%, pero el estudio Artemis con narsoplimab, un inhibidor de la vía de las lectinas, acaba de cerrarse por falta de eficacia, a pesar de que había mucha evidencia de la participación de la vía de las lectinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vale este fármaco o que esa selección tan, digamos, pedestre de casos de nefropatía IgA solo con la proteinuria, que puede ser activa o residual, es lo que lleva a estos resultados discordantes? Vamos a necesitar mucha investigación al respecto. El título de mi charla era Visión transversal. Otro tema que tenemos que profundizar es por qué unos pacientes con patologías como nefritis lúpica, vasculitis o síndrome antifosfolípido hacen complicaciones graves mediadas por complemento y otros no. Probablemente haya
una base, un lecho genético, una predisposición que explica esto. Por ejemplo, ya saben ustedes que el factor H es el principal regulador de la vía alterna del complemento. Inhibe la activación del complemento, de la convertasa C3 en la fase fluida y en superficies celulares. Esta sería la forma como actúa el factor H en situaciones normales, pero hay un grupo de proteínas íntimamente ligadas con el factor H, las factor H related proteins, de la 1 a la 5, que contrarrestan, por así decir, el papel preventivo protector del factor H. Y en casos, se conocía ya que en casos de mutaciones de estas proteínas, inhiben o contrarrestan esa inhibición del factor H y pueden producir glomerulopatías C3. Pues bien, hay una serie de datos, y en ellos el grupo español, el grupo Glossen, ha aportado mucho, que sugieren que estas proteínas pueden ser uno de los principales predisponentes genéticos. Por ejemplo, la nefropatía IgA, sabemos que una deleción en los genes del factor H related 1 y 3 disminuye el riesgo de disminuir nefropatía IgA. La nefropatía IgA es mucho más prevalente y agresiva en el sudeste asiático, donde esta deleción es mucho más rara. Y en un trabajo de hace unos años, publicado en Kidney International con Eduardo Gutiérrez y el grupo de Santiago Rodríguez de Córdoba, ya veíamos que los niveles séricos de factor H related 1 y el ratio, la relación factor H related 1 tenía una asociación muy clara con la progresión de la nefropatía IgA. Recientemente, también otro trabajo de Elena Goicoechea, del grupo también con muestras de Glossen, se ha visto que en la glomerulopatía C3 los niveles, vean aquí la clara diferencia, los pacientes con un factor H related inferior a 109 tenían una supervivencia general mucho más favorable. Ahora mismo acaba de salir publicado en el Kidney un trabajo tremendo liderado por Gemma Fernández Juárez, Elena Goicoechea, sobre la influencia de polimorfismos de genes de complemento en la susceptibilidad y la agresividad de las vasculitis ANCA, y de nuevo se veía que estos niveles plasmáticos de factor H tenían un papel decisivo. Como ve aquí, hay una clara relación entre las vasculitis activas, clara diferencia con los pacientes en remisión y con los controles. Es decir, tenemos datos preliminares también en nefropatía membranosa, es decir, puede haber una predisposición genética marcada por estas proteínas, factor H related, que expliquen por qué unos enfermos tienen ese comportamiento, esa susceptibilidad y otros no. Y por último, otro tema que necesitamos urgentemente es tener biomarcadores de actividad de complemento aplicables en la clínica. Estamos poniendo culizumab, dentro de poco pondremos pegcetacoplan y iptacopan, pero un poco a ciegas, por así decir, guiándonos por la clínica del paciente, pero necesitamos biomarcadores, ya saben estos trabajos del grupo de Gemucci, del grupo de Miquel Blasco, que muestra que el depósito de 5B9 ex vivo en células endoteliales puede ser un biomarcador, pero necesitamos estudios y biomarcadores más ágiles para aplicar a la clínica. Y por último, para concluir la charla, me gustaría destacar esto, que tenemos ya fármacos anticomplemento eficaces que actúan a distintos niveles del sistema. Recordar estas dos entidades, C3G y SUA, que son las causadas directamente por disregulación del complemento, que en las MAT secundarias hay una activación transitoria pero decisiva del complemento, el balance entre factor H y factor H related y este tema de necesidad de definir perfiles de pacientes con este amplio grupo de nefropatías para determinar cuáles pueden beneficiarse de estos nuevos bloqueantes de complemento. Muchas gracias. Buenos días. Ahora tenemos el privilegio de contar con el doctor Amir Shabaka, recientemente fichado por el Hospital La Paz de Madrid, y nos hablará respecto a novedades en etiología
tratamiento de la glomerulonefritis segmentaria y focal inmunológica y la opción de ver si es posible reducir el uso de corticoides en este tipo de personas. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, antes de empezar esta charla, quería, antes de responder a la respuesta de cómo ahorrar esteroides, quería empezar con el título de esta editorial recientemente publicada por un nefrólogo pediátrico en el NDT, en el que insiste en por qué seguimos llamando la glomerulosclerosis focal y segmentaria como una enfermedad y la presentamos como una enfermedad cuando realmente es solo un patrón histológico de daño. Y esto es un factor fundamental y es el kit de la cuestión para poder ahorrar esteroides en este tipo de lesión. Recientemente, en las guías KDIGO se reclasificó la glomerulosclerosis focal y segmentaria en 4 tipos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, que conocemos como la inmunológica, que es la que se presenta siempre como un síndrome nefrótico de forma abrupta, y encontramos en el microscopio electrónico una fusión pedicelar difusa, que se define como una fusión pedicelar de más de 80% de la superficie capilar. Mientras que hay otras causas que son las focales segmentarias secundarias, que son predominantemente secundarias a cambios adaptativos, de daño por hiperfiltración, también daño directo viral o por toxinas virales o inducido por drogas. Y estos casos se presentan con proteinuria variable, puede ser nefrótica, puede ser subnefrótica, pero nunca con síndrome nefrótico. Luego, en el microscopio electrónico, lo que vemos es una fusión pedicelar parcheada, habitualmente menor de 40% de la superficie capilar. La tercera clasificación, que es la focal y segmentaria genética, que muchas veces es difícil de discernir y de poder clasificar correctamente, porque es verdad que hay casos familiares, casos sindrómicos, pero hay muchos casos esporádicos, y el problema es que la presentación clínica, así como la histológica, puede simular a la de la primaria como a la de la secundaria, tanto los datos histológicos del microscopio electrónico como la presentación con síndrome nefrótico o sin síndrome nefrótico. Y la última causa de focal y segmentaria, como lo clasificó la KDIGO, que es la nueva, es la que llaman focal y segmentaria de causa indeterminada, que son pacientes que se presentan como glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, pero que no se llega a encontrar nunca una causa secundaria que lo justifique. Y es que fíjense por qué es tan importante poder discernir bien la etiología de este patrón de daño, porque, por ejemplo, en este estudio, que incluyó a 1.800 familias con síndrome nefrótico córtico-resistente, eran pacientes menores de 25 años, se vio que hasta 29,5% de los pacientes tenían una causa monogénica de la enfermedad. Y en este estudio se vio una clara correlación inversa entre el debut, la edad de debut, y la probabilidad de que sea una mutación genética la que causa el daño de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Como pueden ver, en los neonatos o los menores de 3 meses, hasta 70% de los pacientes que se trataron había una mutación genética subyacente que podía explicar el daño renal, y la probabilidad de la mutación genética iba disminuyendo conforme iba aumentando la edad de debut hasta ser un 10% en la edad adolescente. También hay que recalcar este estudio, probablemente conocido por todos ustedes, de Groupman, publicado en New England hace 4 años, en el que hicieron un estudio de secuenciación del exoma completo en pacientes con enfermedad renal crónica de diferentes etiologías. Incluyeron a 3.300 pacientes de 2 cohortes fundamentales, el estudio Aurora y una cohorte de Columbia, y en el que se encontró que 9% de los pacientes tenían una mutación genética y llamativamente 1% de los pacientes, 34 pacientes, tenían una mutación genética potencialmente tratable. Como esta charla es de focal y segmentaria, me enfoqué en buscar a ver cuántos de estos pacientes eran diagnosticados de focal y segmentaria. Eran 116, sin embargo, en este estudio pues no hablaban de presentación ni de histología. 56 de estos pacientes, 48%, se vio que tenían mutación en los 2 alelos de riesgo del ApoL1, todos ellos eran afroamericanos o latinoamericanos, y en 15 pacientes tenían una mutación en el colágeno tipo 4, en A3 o en A4. Para poder
discernir bien en qué pacientes puede haber un mayor rendimiento diagnóstico, hacer un estudio genético, la Clínica Mayo publicó este estudio en el que recogieron de forma retrospectiva pacientes que en los últimos 20 años habían sido diagnosticados de lesión de focalis segmentaria y se había hecho un estudio genético. Los clasificaron según la clasificación más moderna de la KDIGO y vieron el rendimiento diagnóstico de esos estudios genéticos dependiendo de la causa. Se vio que en los casos de focalis segmentaria secundaria en que no se encontraba una causa clara o los indeterminados, la probabilidad de encontrar una mutación genética encontraron entre 60 y 80%. Llamativamente, en pacientes que los habían catalogado de focalis segmentaria secundaria, una tercera parte de ellos tenían una mutación genética y en 1 de 13 pacientes que se habían catalogado como focalis segmentaria primaria tenían una mutación genética. En el global, 43% de los pacientes tenían una mutación genética y encontraron como factores de riesgo de encontrar una mutación genética el hecho de tener antecedentes familiares de enfermedad renal, ser mujer o la ausencia de un síndrome nefrótico. Entonces, para poder profundizar mejor o seleccionar mejor en qué pacientes deberíamos de hacer estudio genético, se diseñó este estudio por la Glosen, en el que participaron muchos centros españoles y un centro portugués, en el que se recogieron muestras de pacientes con glomerulosclerosis focalis segmentaria corticoresistente y pacientes con glomerulosclerosis focalis segmentaria de causa incierta, en el que no se encontraba ninguna causa secundaria. Se hizo una secuenciación de exoma utilizando un panel de 84 genes, los que cuando se empezó el estudio se conocían que estaban atribuidos a la focalis segmentaria, en estos 76 pacientes, y se encontró una mutación genética patogénica o probablemente patogénica en 35,5% de los pacientes. Mayoritariamente la mutación más prevalente era las mutaciones del colágeno tipo 4, seguidas de la nefrina. En cuanto a la proporción según la edad, en los pacientes más jóvenes, los menores de 40 años, que era la edad media del estudio, la mutación más prevalente era los de la nefrina, mientras que en los mayores de 40 años la mutación más prevalente eran los del colágeno tipo 4. Cuando disgregamos los resultados según la cohorte, vimos que los pacientes en la cohorte de síndrome nefrótico corticoresistente, la mutación genética más frecuente era de la nefrina, un 44%, en el global 37,5% tenían mutaciones genéticas y 4% tenían mutaciones en el ApoL1. Mientras que en la cohorte de focalis segmentaria de causa incierta, la mutación más frecuente era del colágeno tipo 4. En el global había 31% de los pacientes que tenían una mutación genética. En este estudio, desgraciadamente, no encontramos ningún factor clínico o basal que pudiese asociarse a tener un resultado genético positivo, ni en la edad de debut, ni, curiosamente, en la presencia de antecedentes familiares, ni en la presentación en el grado de proteinuria. Entonces, nos quedamos con las características histológicas, como dice la KDIGO, la fusión pedicelar puede discernir entre una primaria y una secundaria. Y en este estudio que se publicó por un grupo japonés de patólogos, hace 2 años, dividieron los pacientes en causas genéticas bien establecidas, 8 pacientes con focalis segmentaria genética, 3 pacientes con causa maladaptativa y 9 con focalis segmentaria primaria. Y encontraron que había una clara diferencia en la fusión pedicelar entre la primaria y el resto, la genética y la maladaptativa. Pero además analizaron la anchura del pedicelo, porque en estudios previos se había visto que la anchura del pedicelo se podía asociar o se diferenciaba bien entre las primarias y todas las otras causas de secundaria, pero cuando dentro del saco de secundaria se metía todo. Con lo cual se atrevieron a medir la fusión pedicelar difusa en un trabajo muy arduo, un trabajo titánico me parece, no sé si sería reproducible en otros países fuera de Japón, en el que midieron la media a la anchura pedicelar dependiendo de la causa focalis segmentaria. Encontraron una diferencia muy significativa entre las causas primarias, que todas tenían más de 3.000 nanómetros de anchura media, mientras que las genéticas y maladaptativas siempre tenían por debajo de 2.000 nanómetros. Si hay algún patólogo en la sala, pues esto lo podemos dejar para la discusión, a ver lo fácil o difícil que sería hacer eso, aplicarlo en la práctica clínica diaria. En cuanto a la patogénesis, 2 pinceladas de novedades. Se han reproducido en modelos experimentales que la lesión pedicelar que ocurre en la focalis segmentaria se ve un aumento de la señalización de la endotelina 1 entre los podocitos y las células endoteliales, que eso induce un estrés oxidativo
que es lo que causa la podocitopenia. Y se ve una sobreexpresión de la endotelina A, que aumenta en las células endoteliales glomerulares de los pacientes con focal y segmentaria, y esto se ha asociado de forma muy significativa con el daño podocitario y el estrés oxidativo. Con lo cual, con estos hallazgos se respalda la hipótesis que la señalización de endotelina 1 en las células endoteliales pueden contribuir al desarrollo de enfermedad renal en focal y segmentaria, dando más dianas posibles para tratamiento. En cuanto a biomarcadores de focal y segmentaria, desgraciadamente estamos igual que hace muchas décadas. Se ha ido sugiriendo varias veces que el SUPAR podría ser el factor de permeabilidad que andamos buscando y que a lo mejor no lo podemos medir porque con las técnicas que tenemos ahora de ELISA no lo podemos medir, pero realmente eso no se puede demostrar. Lo que sí se ha demostrado el año pasado en este artículo publicado en NDT es que ese factor no se halla en la fracción de inmunoglobulina como se creía, porque en pacientes con focal y segmentaria primaria en actividad que estaban con aféresis, al pasar su suero por podocitos cultivados, generaban un daño oxidativo importante en esos podocitos cultivados humanos, y cuando extraían por cromatografía la fracción de inmunoglobulina y la pasaban otra vez por los podocitos, no se generaba ese daño oxidativo, al igual que pacientes con focal y segmentaria en remisión y controles de pacientes que se hacían aféresis por otras causas. Con lo cual, sugerían estos autores que la inmunoabsorción no aportaría más información. En cuanto a novedades, otra novedad en la patogénesis, se ha descubierto que hay unos autoanticuerpos que atacan a la nefrina en la enfermedad de cambios mínimos que apoyan una etiología autoinmune que hasta ahora no era conocida en los pacientes con cambios mínimos. Se ha visto que además hay una clara correlación entre los niveles de anticuerpos antinefrina con la actividad de la enfermedad, y revisando los datos histológicos de los pacientes, en este grupo encontraron que los pacientes que tenían depósitos mínimos sutiles que no les daban importancia de IgG a nivel pedicelar o en las membranas basales, se correlacionaba claramente con la positividad de los anticuerpos antinefrina, y con el microscopio panfocal se correlacionaba con los depósitos de nefrina. En estos pacientes, un paciente que desarrolló enfermedad renal crónica terminal acabó desarrollando una focal y segmentaria post-trasplante, y este paciente se mantenía con anticuerpos antinefrina positivos en el trasplante. Y en la ERA de este año, en Milán, se presentó este trabajo en el que vieron en un grupo de pacientes japoneses con recaídas de focal y segmentaria post-trasplante, tenían todos los pacientes anticuerpos, o una proporción alta de los pacientes anticuerpos antinefrina positivo. En cuanto al tratamiento de la focal y segmentaria primaria, la CADIGO lo que nos dice es poner corticoides, y se puede valorar la ciclosporina de primera línea en caso de que los corticoides no sean deseables por sus efectos secundarios o que se desarrolle efectos secundarios a los corticoides. Sin embargo, en la focal y segmentaria corticoresistente, lo que se indica es el tratamiento de la inhibición de la calcineurina, como era ampliamente conocido, pero más allá de eso no se ha establecido más tratamientos. Como la causa de la focal y segmentaria inmunológica es por un factor de permeabilidad que no conocemos, siempre se ha sugerido que el tratamiento ideal sería atacar las células plasmáticas con un anti-CD20. Sabemos que con rituximab hay unos buenos resultados en la focal y segmentaria córtico-dependiente. Hay múltiples estudios que ven que hay menor recaídas con rituximab, mayor remisión con rituximab frente a tratar solo con corticoides en las corticodependientes. Y cuando se desarrolló el ofatumumab, que es un anti-CD20 más avanzado, que se une de forma más estable con el CD20 y se suponía que iba a tener mejores resultados, se vio que realmente en pacientes córtico-dependientes no era superior a rituximab. Y cuando se valoró en focal y segmentaria córtico-resistente, realmente córtico-resistente y multidroga resistente, en 5 pacientes que se puso ofatumumab, ninguno de los pacientes respondió, con lo cual fue bastante decepcionante. Cómo no hablar también del papel de los ISGLT2 en focal y segmentaria. Todos conocéis el ensayo del DAPA-CKD. Se publicó el año pasado un análisis preespecificado del subgrupo de focal y segmentaria. Eran en total 99 pacientes, 45 recibieron dapagliflozina, 54 placebo, con proteinuria subnefrótica. Asumimos que la mayoría serían focal y segmentarias secundarias o genéticas, y se vio que los outcomes primario, renal y compuesto
iban a favor de dapagliflozina con respecto al placebo. También el descenso del filtrado a lo largo del tiempo fue significativamente menor, con una diferencia de 2 mililitros minuto año de menor pérdida con respecto al placebo. Y este es el ensayo del duplex que se publicó la semana pasada en el New England, que es un ensayo aleatorizado fase 3 que incluyó a 370 pacientes con focal segmentaria sin causa secundaria identificada, que comparó el uso de sparsentan versus irbesartán durante 108 semanas con un endpoint primario del gradiente de filtrado en la semana 108 y usar un endpoint subrogado de remisión parcial de la proteinuria en la semana 36, definido como una proteinuria menor de 1,5 gramos, siempre y cuando la reducción de la proteinuria fuese mayor de 40%. Simplemente recalcar, llama la atención en este estudio que 9% de los pacientes tenían variantes monogénicas, 7% eran por colágeno tipo 4 y había 5% de los pacientes que tenían variantes del ApoL1 de riesgo. Y la media de estos pacientes de albúmina sérica de 3,5 y la proteinuria de 3 gramos, con lo cual hay que entender con esto que también muchos de estos pacientes eran focales segmentarias secundarias y además de los genéticos. Desgraciadamente en este estudio no se cumplió el outcome primario, no hubo diferencias en el slope del filtrado y recalcan los autores el beneficio a nivel de la proteinuria, porque se cumplió más el outcome subrogado de proteinuria con un mayor descenso de la proteinuria. Sin embargo, fíjense cómo el descenso de la proteinuria realmente es inicial, es solo en las primeras 6 semanas y luego se mantiene, con lo cual cabe esperar que este efecto es hemodinámico y que no es a nivel inmunológico, con lo cual tengo serias dudas de que esto sea de beneficio en la focal segmentaria primaria y sea más para secundaria o genéticas. Como último, la inaxaplina, que es un inhibidor del ApoL1, se ha estudiado en un estudio abierto no controlado fase 2, que incluyó a 13 pacientes con focal segmentaria que portaban las dos variantes, que recibieron el tratamiento durante 13 semanas y el outcome fue el porcentaje de cambio de proteinuria tras 13 semanas de tratamiento y los resultados fueron muy esperanzadores, con un descenso significativo de la proteinuria y 12 de los 13 pacientes se redujo la proteinuria de forma muy significativa. Por lo tanto, para finalizar, decir que la focal segmentaria es un patrón de daño histológico, que no es una enfermedad, con lo cual clasificarlo, la etiología es fundamental, que la detección de anticuerpos antinefrina en una proporción importante de pacientes con cambios mínimos y probablemente también de focal segmentaria puede justificar un nuevo mecanismo patológico que podría apoyar ya usar terapias dirigidas en esos pacientes y ahorrar corticoides en esos pacientes con uso de anti-CD20, veremos a ver, futuras moléculas que puedan atacar la antinefrina. El ofatumumab como alternativa terapéutica al rituximab no es superior en la corticodependiente y no induce remisión en la multiresistente. Y con el desarrollo de inhibidores del ApoL1, que es una nueva herramienta terapéutica muy prometedora, pues tenemos una posible causa genética nueva que podríamos tratar. Por último, el uso de ISGLT2 y antagonistas de la endotelina como nuevas herramientas sería un tratamiento, yo pienso, útil en formas secundarias de focal segmentaria y potencialmente genética, y tengo mis dudas en las causas primarias. Con eso concluyo la presentación y bueno, luego responderé a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emir. A continuación, para finalizar el simposio, Loreto Fernández es nefróloga del Hospital Universitario de Navarra y coordinadora del estudio GLOSEN sobre enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular atípica. Y nos va a hablar sobre la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular típica y atípica. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a este simposio, a los organizadores de la SEN, de este simposio de patología glomerular. Y como veis, el tema de la charla es enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular típica y atípica. Inicialmente haré una breve introducción y os hablaré o daré unas pinceladas de las formas típicas, que son las que todos conocemos, ¿no? Y en segundo lugar, pues hablaré más de las formas atípicas, que son, y finalmente os comentaré algunos datos de la serie anti-MBG atípica recogidos en GLOSEN. Como introducción, pues deciros que la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular es una patología clásica descrita a principios del siglo XX por el doctor Goodpasture. Este patólogo americano a principios del siglo XX descubrió casos de
hemorragia pulmonar, pacientes que morían por hemorragia pulmonar tras haber pasado la gripe española, ¿no? Y él analizó a estos cadáveres que fallecían, a estos pacientes que habían fallecido, analizó los cadáveres y vio cómo, además de la hemorragia pulmonar, tenían una glomerulonefritis importante con exudado fibrinoso, proliferación de los ovillos capilares y cilindros hemáticos, ¿no? Y a pesar de ello, pues no encontró la causa infecciosa. Más tarde, en los años 60, se definen ya estos anticuerpos por un grupo de Boston, en el que estaba el doctor Glashow, y a día de hoy pues, sabemos que la enfermedad antimembrana basal glomerular es una enfermedad autoinmune prototípica, ¿no? Que está producida por unos autoanticuerpos frente a la cadena alfa del colágeno 4, que cursa con una insuficiencia renal rápidamente progresiva. 2/3 de los pacientes precisan hemodiálisis al debut y muchos de ellos no salen de hemodiálisis. Debutan también con hemorragia pulmonar hasta un 40-60% de los pacientes y por lo menos pues bueno, es una patología rara que tiene una incidencia baja en la población de 0,5 a 1,8 por millón de población. Recordar, para centrar más en esta patología, la estructura del colágeno, ¿no? Es importante pues, recordar, como ya todos sabéis, que el colágeno está formado por triples hélices de las cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5 que oligomerizan y se unen a través de los dominios no colagenosos. Estos dominios no colagenosos se unen entre ellos mediante puente sulfilamina y acaban formando la red de colágeno que encontramos en la membrana basal glomerular y la membrana basal alveolar también. Se habla de que es una conformohepatía, ya que bajo determinados triggers situaciones, ¿no? Insultos, pues como son las infecciones pulmonares, la gripe española, ¿no? Por ejemplo, la inhalación de hidrocarbonos, se sabe que en fumadores también, pues que ser fumador es un factor que predispone. Estos puentes se rompen y se exponen antígenos crípticos que están escondidos en estos dominios no colagenosos. Y los epítopos frente a los que reaccionan habitualmente los anticuerpos son el epítopo EA y EB. A partir de ahí, pues se produce esta reacción de anticuerpos politípicos, que habitualmente son IgG1 y IgG3, que reaccionan frente al dominio que hemos comentado, y eso pues, nos lleva a una respuesta pues, inflamatoria importante con esas lesiones extracapilares tan inflamatorias que vemos en estos pacientes y que hacen que cursen pues, con una insuficiencia renal rápidamente progresiva y en muchos casos con un porcentaje muy elevado de semilunas. Pero en esta patología tan clásica hay alguna novedad en el horizonte y comentar pues, que recientemente pues, se han descrito nuevos targets para autoanticuerpos antimembrana basal glomerular. Uno de ellos es la peroxidasina. La peroxidasina, que es este anticuerpo que veis aquí, estos anticuerpos están dirigidos frente a una proteína que lo que hace es estabilizar los puentes sulfilamina que unen los dominios no colagenosos del colágeno 4 y de esa manera rompería los dominios no colagenosos y expondría el antígeno de Goodpasture. También están los anticuerpos antilaminina, antientactina y decir que en algunos casos incluso estos autoanticuerpos se han asociado a perfiles concretos de pacientes. Este es un estudio del Jason en el que se veía cómo estos anticuerpos antilaminina se encuentran frente a controles pues en un porcentaje de un 30-40% en pacientes con enfermedad anti-MVG y eso es más frecuente en los pacientes que presentan hemorragia pulmonar, ya que un 51% lo presentaban frente a un 23% de los que no tenían hemorragia pulmonar. Y novedades en cuanto al tratamiento, pues en la imagen de la izquierda pues todos tenemos claro, ¿no?, lo que dicen las guías CADIGO del tratamiento. Es el tratamiento estándar es la plasmaféresis, la ciclofosfamida, los corticoides, ¿no? Incluso se aboga por un manejo conservador cuando no hay hemorragia pulmonar y hay una afectación renal muy severa que no es recuperable. Pero sí es cierto que recientemente apareció hace un año este ensayo clínico en fase 2 de la molécula imlifidasa, que creo que se ha hablado antes para los pacientes hiperinmunizados, ¿no? Y que lo que hace es escindir o romper estos autoanticuerpos antimembrana basal glomerular. Este es un ensayo en el que se incluyeron 15 pacientes con un fracaso renal agudo severo, con filtrados por debajo de 15,
se les dio a todos una dosis de imlifidasa, ciclofosfamida y corticoides, y con este tratamiento, pues de los 15 pacientes, 10 recuperaron función renal a un seguimiento de 6 meses y lo más importante es que la mitad de los que habían debutado en hemodiálisis pudieron salir de hemodiálisis, ¿no? Y finalmente, las formas atípicas de la enfermedad. Las formas atípicas de la enfermedad se describen a partir de 2016. La Clínica Mayo escribe muy bien y de una manera muy extensa y muy bien caracterizada una serie de 20 pacientes. Y ellos se refieren por formas atípicas a pacientes que tienen el patrón de inmunofluorescencia lineal típico, pero no tienen autoanticuerpos en suero, medidos por lo menos por los test convencionales. ¿Y por qué no se detectan estos autoanticuerpos? Pues sabemos que el test de ELISA, aunque es un test que es muy sensible para los anticuerpos antimembrana basal glomerular, tiene un porcentaje de falsos negativos. Y eso también sucede con el Western blot. Y eso parece que podría ser debido, lo que dice la literatura es que un bajo nivel de anticuerpos o que estos tengan alta afinidad con el tejido puede hacer que no se detecten, que haya una variante de clase o de subclase, es decir, que no sean IgG, que sean IgG4, por ejemplo, o IgA. Variantes antigénicas, es decir, que el epítopo sea diferente frente al que reaccionan los test convencionales, o que simplemente sean solo detectables mediante técnicas más sensibles. Aquí en la imagen veis, este es un caso de anti-MBG atípica en el que la inmunohistoquímica para IgG la vemos negativa, pero sin embargo cuando hicieron para IgA apareció positiva. ¿Y cuándo sucede un depósito lineal de inmunoglobulinas en la inmunofluorescencia? Pues en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, tanto típicos como atípicos, aunque sea por una subclase diferente de inmunoglobulina o frente a otro epítopo, pero también es sabido que las propiedades físico-químicas de algunas de las inmunoglobulinas, como por ejemplo de las cadenas ligeras, hacen que éstas se depositen en la membrana basal glomerular, dando un patrón de inmunofluorescencia también lineal. Por lo tanto, esto también podría suceder en la enfermedad, en las gamapatías o glomerulonefritis por depósito monoclonal de inmunoglobulinas. Y también las características físico-químicas de la membrana basal glomerular son importantes. En la diabetes, por ejemplo, existe un engrosamiento de la membrana basal glomerular, hay una pérdida de la carga negativa, allí se pueden acumular cationes y a veces en los pacientes diabéticos se puede ver un patrón, pues, aunque sea menos intenso, pero positivo por acúmulo de albúmina y en algunos casos también podría acumularse por ese engrosamiento IgG4. Por lo tanto, en el diagnóstico diferencial de un patrón lineal tendríamos la glomerulonefritis por depósito monoclonal de inmunoglobulinas, la diabetes y también he puesto la glomerulonefritis fibrilar porque he sabido que esta glomerulonefritis tiene un patrón pseudolineal que en algunas ocasiones puede confundirse con el patrón lineal típico de la anti-MBG. Y volviendo a la serie de la Clínica Mayo, que está muy bien descrita, es interesante porque la mitad de los pacientes de la Clínica Mayo tienen depósitos monotípicos de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Como veis en la imagen de arriba a la derecha, esa es una tinción típica con un patrón lineal de IgG sin restricción de cadena kappa ni lambda. En cambio, allí en la serie de la Mayo hay un subgrupo que tienen el patrón de tinción que veis abajo, que es un patrón en el que hay restricción de cadena ligera, en este caso lambda. Ellos comparan estos dos tipos de pacientes, las características clínicas y también las características histológicas de los pacientes y ven cómo los que tienen depósitos monotípicos, aunque no es de una manera significativa porque la N es muy pequeña, tienen tendencia a tener un cuadro menos severo, menos insuficiencia renal, menos proteinuria y de forma llamativa también pues decir que los que tienen depósitos politípicos tienen con más frecuencia un 70% versus un 10% semilunas y necrosis fibrinoide. Y otra cosa a destacar es que de los pacientes que tienen depósitos monotípicos, únicamente en 5 encuentran componente monoclonal en sangre o en orina y en un paciente solamente mieloma. Por lo tanto, bueno, pues ellos concluyen, o una de las conclusiones que se sacan es que en esta entidad de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular atípica, los pacientes con depósitos monotípicos, pues sabemos que tienen un cuadro clínico inicial, pues clínico patológico, al parecer más leve. Y haciendo un resumen de esta entidad, si os fijáis a la derecha del cuadro,
pues sabemos que, por lo tanto, en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular atípica, el antígeno sería variable, no sería el antígeno clásico de Goodpasture. Los anticuerpos pueden ser monoclonales o policlonales. Y además, las características clínicas también son diferentes. Los pacientes, habitualmente, la forma de presentación es menos severa. Son pacientes que debutan con una insuficiencia renal más leve, que son cuadros más larvados. No es tan habitual que tengan hemorragia pulmonar. Sin embargo, los asociados a la subclase de inmunoglobulina y GG4 parece que sí que presentan más hemorragia pulmonar en alguna serie publicada. Y en cuanto a la anatomía patológica, pues es heterogénea. En vez de formas tan agresivas como las extracapilares de las formas típicas, se ven más formas proliferativas, mesangiales, endocapilares, membranoproliferativas. Y dicen que el outcome pues, es mejor, ¿no? Esta es una revisión de este año de anti-MBG atípica y en la que hablan pues, que podría haber diferentes formas, ¿no? Las debidas a depósitos monotípicos y en ese caso a veces hay dudas, sobre todo si se encuentra el componente monoclonal, si no debería encontrarse dentro de lo que llamamos una gamapatía monoclonal de significado renal, que sea debida a otros autoanticuerpos que no hayamos estudiado, o frente a otra subclase de inmunoglobulina como la IgG4, que como os he comentado se asocia a hemorragia pulmonar, o IgA, o IgA, ¿no? En esta revisión, ellos nombran que, bueno, cuentan que hay en total en la literatura desde el año 2016 106 casos. A la serie de la Clínica Mayo le quitan los 10 casos de depósitos monotípicos porque está solo de depósitos politípicos y hay 2 series más largas relativamente, ¿no? Que no sean casos clínicos aislados. Esta es una serie china de 2019, son 19 pacientes, la mayoría varones, que debutan con poca insuficiencia renal, ¿no? Comparado con las formas clásicas. 3 pacientes tienen afectación en forma de hemorragia pulmonar, en un porcentaje elevado tienen proteinuria nefrótica y micromaturia, y a destacar que en esta serie ningún paciente tenía depósitos monotípicos, a diferencia de la serie de la Clínica Mayo. En cuanto a los hallazgos de la anatomía patológica, pues eran más frecuentes también los patrones pues, mesangiales, endocapilares, membranoproliferativos. En cuanto esta es la segunda serie, esta es una serie también china, son 60 pacientes, es un grupo muy heterogéneo, ellos excluyen a los diabéticos de entrada, hay un 5% de pacientes con hemorragia pulmonar, las formas son muy heterogéneas y de forma remarcable decir que hasta un 56% de los pacientes tienen depósitos densos en la microscopía electrónica, hecho que es atípico en la enfermedad por antimembrana basal glomerular y que probablemente se deba a que había muchas formas mixtas. Y finalmente, pues comentar la serie Glossen. Han participado 6 hospitales a nivel español y un hospital de Uruguay. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes diagnosticados mediante biopsia renal con inmunofluorescencia lineal para inmunoglobulina positiva y estudio convencional o comercial de anticuerpos séricos negativo. Se han recogido 20 pacientes. De estos 20 pacientes, por remarcar que el grupo es bastante heterogéneo. Hay hasta un 30% de pacientes que debutan con una insuficiencia renal grave, con una creatinina mayor de 5. Un 30% tienen hemorragia pulmonar y eso no necesariamente se corresponde a la severidad renal. Veis, el primer paciente, por ejemplo, debutó con una creatinina de 1,4. Y comparado con las series previas, decir que la creatinina media de nuestra serie es un poco más alta, es de 2,9. Tenemos un porcentaje elevado de hemorragia pulmonar y la supervivencia al año renal es un poco inferior a lo que hemos visto en las series previas que os he enseñado. A nivel histológico, pues la histología es concordante con la clínica. La mitad de los pacientes tenían patrón extracapilar. Sí es cierto que 3 de 10 pacientes era un patrón extracapilar focal. La cronicidad marcada por la glomerulosclerosis y la lesión tubulointersticial era leve y solamente en un caso encontramos restricción de cadena lambda. Y de forma interesante remarcar que un grupo de pacientes que nos mandaron en aquel momento del Hospital de Alcorcón
les hicieron a 6 pacientes la tinción de NA-JB9 para descartar la fibrilar y en un caso de ellos pues, fue positiva y desenmascaró una fibrilar. Y comparativamente con las series previas, pues decir eso, ¿no? Lo que ya vemos, ¿no? Formas más severas, pues con más reacción extracapilar, menos formas proliferativas y solamente en un caso restricción de cadena ligera. Y comparado con la Mayo, que tenía los datos como más concretos de cada paciente, pues lo mismo, ¿no? Decir que parece que la creatinina, aunque no es significativo, pues parece más alta, los pacientes tienen más hemorragia pulmonar, nuestros pacientes tenemos tendencia a tratarlos con las pautas de las formas típicas, ciclofosfamida, ciclofosfamida con o sin plasmaféresis y corticoides, y la duración de tratamiento es inferior. En cuanto a la histología, lo he comentado. Por lo tanto, parece que tienen un cuadro clínico más severo, con peor función renal al debut, más hemorragia pulmonar, más formas extracapilares y peor supervivencia renal al año. Por lo tanto, como conclusiones, pues decir que la enfermedad por anticuerpos anti-MVG clásica es una entidad que, como novedades más recientes, tiene que se han descrito, o parece que cada vez están describiendo nuevos autoantígenos, ¿no? Y que el tratamiento con imlifidasa podría ser prometedor también en esta entidad. Que los pacientes con enfermedad atípica no presentan anticuerpos séricos medidos por los test convencionales y, sin embargo, tienen la inmunofluorescencia positiva lineal en la biopsia, tienen menor gravedad y mejor pronóstico en general, y los patrones histológicos son menos agresivos, siendo los más frecuentes membrano proliferativo, proliferativo mesangial y mesangial. Y en la serie Glossen, pues lo mismo, ¿no? O sea, parece que hay una tendencia a que sean menos graves. El perfil de pacientes de esta serie parece algo más agresivo de lo descrito previamente. La expresión clínico-patológica variada de esta serie sugiere que la fisiopatología sea diversa. La ausencia de casos con depósitos monotípicos, a diferencia de la serie de la clínica Mayo, pues podría explicar la severidad de nuestra serie. Son necesarios estudios multicéntricos más completos, ¿no? Con un análisis de autoanticuerpos mediante técnicas más sensibles, y que la aparición de estos nuevos autoantígenos merece futura investigación en este contexto, y que un estudio anatomopatológico exhaustivo con todas las técnicas disponibles es necesario en esta entidad. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por las excelentes ponencias. Me gustaría saber si hay alguna pregunta del público. Ahí hay un... Sí, Laura. Sí. Ahí están, sí. Arriba. Hola, muchas gracias por esa presentación. Por alusión, creo que sabes que mi primera pregunta va para ti, Amir. Simplemente porque lo que conlleva medida en la microscopía electrónica, sabemos que depende de muchas cosas. Una de las cosas de la que depende la medida es la fijación. Entonces, yo creo que para empezar a hablar de si podemos llegar a poder reproducir estos tipos de hallazgos, lo primero es intentar que todas las esclerosis focal y segmentaria tengan estudio de microscopía electrónica. Porque yo creo que un porcentaje bastante importante, por lo menos en España, todavía carecen del estudio completo con microscopía electrónica. Y luego, tenéis que saber que la medida si ya conseguir una medida de la membrana basal, midiendo al menos dos glomérulos, 3 asas capilares en cada glomérulo, es muy time consuming. Por lo tanto, medir además el espesor, yo creo que es poco reproducible, se puede intentar poner en conjunto con otros patólogos, pero mi opinión particular es que es muy time consuming, poco reproducible, y creo que lo primero que hay que hacer es intentar que todas las muestras tengan estudio de microscopía electrónica. Pues muchas gracias por tu comentario, Fran, y has dicho un punto que me parece que es fundamental, que es que no puede haber una focal y segmentaria sin microscopio electrónico. Yo creo que en general debíamos hacer microscopio electrónico a todas las biopsias, pero es que fundamentalmente la focal y segmentaria cobra mayor importancia, no solo porque puedes tapar lesiones, ¿no?, que te puedan sugerir ya que sea una causa genética, sino simplemente la reproducibilidad que sí se ve en la fusión pedicelar, ¿no?, la extensión de la fusión pedicelar, que te puede
ser de gran ayuda también a la hora de establecer un tratamiento directamente o no, en algunos casos, y puede ayudar mucho al diagnóstico diferencial, con lo cual estoy de acuerdo. Y en cuanto a lo de la reproducibilidad, pues me lo imaginaba, porque cuando leí la metodología de ese estudio, no sé si lo conocías, me parece que es bastante difícil porque miden toda la superficie capilar, todos los pedicelos y dividen, pero van contando es uno a uno. Por eso, además que tenemos que tener en cuenta que probablemente ellos reciben y centralizan muestras, por lo tanto tienen la misma forma de fijación homogénea, la misma forma de preparación, y aquí incluso entre hospitales algunos utilizan un tipo de resina, otros otro tipo de resina, y eso simplemente puede variar el espesor incluso de la membrana basal. Entonces es algo difícil de reproducir, creo yo, pero bueno. Me gustaría hacer un comentario, que yo estoy muy preocupado con esto de la glomerulosclerosis cementerio focal secundaria, porque primero parece que el estudio genético nos va a abrir el diagnóstico cuando están apareciendo casos de COL4 constantemente. Eso es la hematuria familiar benigna de toda la vida, que ha habido una especie de amnesia, no amnistía, de amnesia, y la gente dice, anda, si tiene un COL4, hay que decir, oiga, ¿tiene hematuria este enfermo? Hematuria. ¿Tiene familiares con hematuria? Es decir, una historia clínica elemental ya da el diagnóstico. Es que las guías CADIGO, que tú muy bien has puesto, han sido muy clarificadoras, ¿no? Síndrome nefrótico, glomerulosclerosis cementerio focal primaria, síndrome nefrótico completo. Pero acabamos de ver el estudio de Sparsentan en New England, que no se han enterado de esto, porque meten enfermos con más de 1.5 de proteinuria. Es decir, a mí me llama la atención todavía la confusión que hay, y muchos casos con una simple historia clínica, además que la hematuria familiar es la enfermedad renal más común, la tiene entre 1 y 3% de la población, y no hace falta ir al estudio genético, hombre, ya te viene, muchas veces te dice el enfermo, oiga, es que toda mi familia tiene hematuria, tiene sangre en la orina, ¿verdad? Pues, y para comentar, la exposición brillante también me parece, Loreto, pero un comentario, me llama la atención la cantidad de glomerulonefritis membranoproliferativas que hay en el contexto de antimembrana basal glomerular atípica, porque además el porcentaje importante no tiene microscopía electrónica. A mí me costaría clasificar una antimembrana basal glomerular atípica con anticuerpos negativos en sangre, depósito y presencia de depósitos electrodensos en la microscopía electrónica. Entonces, probablemente tengamos que cambiar el paradigma, pero me costaría clasificarlos en esa entidad con los datos que tenemos ahora. Y muy importante, yo creo que llegar al fondo en este tipo de casos, hacer microscopía electrónica, y lo estuvimos hablando el otro día, tipificar en la subclase de IgG, que es algo que tenemos pendiente desde los servicios de anatomías patológicas, pero que nos es muy fácil poder conseguir los anticuerpos para poder hacer las subclases de inmunoglobulina. Sí, gracias. No, efectivamente lo que dices. O sea, yo creo que la microscopía electrónica, este es un estudio retrospectivo y cuenta con las limitaciones de ello, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que hay que tener electrónicos, sí, sí. Mi pregunta es para Manolo Praga. Pese a los resultados negativos del ensayo preliminar con Avacopan en pacientes con glomerulopatía C3, ¿crees que todavía queda algún perfil específico de pacientes, por ejemplo, el de rápida progresión o paciente que tenga mucha inflamación en la biopsia, que pudiese beneficiarse del tratamiento con Avacopan? Hombre, parece que el laboratorio ha renunciado ya a esto. Yo creo que el Avacopan es un fenomenal fármaco antiinflamatorio, probablemente de forma inespecífica, y en las vasculitis ha demostrado su eficacia como sustituto de esteroides, que al fin los esteroides también hacen lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que, teniendo en cuenta los resultados preliminares muy positivos de iptacopan y de pegcetacoplan, va a tener ya muy poco papel el Avacopan. De todas maneras, en las C3 más agresivas, con proliferación extracapilar, rápido deterioro de función renal, el eculizumab puede tener un efecto muy positivo, muy espectacular. Hay una serie de los franceses, de Mogli-Lequintrec,
sugiriendo que en ese tipo de pacientes el bloqueo con eculizumab puede ser el preferible, mientras que bloquear el complemento más arriba, iptacopan, pegcetacoplan, probablemente sea el futuro en formas más lentas de la enfermedad, ¿verdad? Hola, a todos las charlas me han gustado mucho. Quiero hacer un comentario para mostrar cierto desacuerdo en lo que ha dicho Manolo en relación a la focalis segmentaria y el estudio genético. Y es que, por supuesto, detrás de las causas genéticas de focalis segmentaria, un porcentaje muy importante es el COL4 y deberíamos sospecharla casi sin hacer estudio genético, sin microhematuria. Pero es que la otra mitad son nefrinas, formas autosómicas dominantes de nefrinas, de podocinas, de ApoL1, en las que la microhematuria no es un dato característico. Por tanto, la causa genética deberíamos sospecharla aun cuando el paciente no tiene microhematuria, especialmente cuando la tiene porque hay un COL4. Pero hay otras formas genéticas en las que no habría que dar esteroides y que no tienen microhematuria asociada. Bueno, pero estamos de acuerdo, Gemma. Lo que quiero decir yo, que yo no he dicho que no hay que hacer estudio genético, pero hay que saber primero lo que buscas, por ejemplo, el APOL1, hombre, la mayoría son pacientes de raza negra. Yo me acuerdo hace muchos años, fue una lectura de tesis en Oviedo, que era incidencia del APOL1 en la población asturiana. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Que no había ningún caso. Dice, pero bueno, es decir, estudio genético, por supuesto que hay que hacer, pero hay que hacerlo con inteligencia. Y cuando tienes, si es que los enfermos con hematuria familiar benigna, canta el diagnóstico. Primero hay que hacer sedimentos y que el enfermo te cuente, ¿tiene usted algún caso de sangre en la orina? Ah, pues sí, mi hermano. ¿No? Y por supuesto que hay que hacer estudio genético, pero enfocando la cosa. Por ejemplo, otra causa, glomerulosclerosis segmentaria focal por mitocondriopatías, otra entidad olvidada. Muchos enfermos tienen diabetes, tienen sordera, ¿ya? Es decir, la historia clínica es fundamental, ¿no? Venga, estudio genético a ver qué sale de aquí. Vamos, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la historia familiar, desde luego, es fundamental. De hecho, en la serie de la clínica Mayo era uno de los factores que más se asociaba, que tener una historia genética, la causa fuese genética, pero sin embargo en el estudio de la GLOSE, un porcentaje, no hubo diferencias entre el diagnóstico de causa genética según los antecedentes familiares. También hay que ver a qué llamamos antecedentes familiares. Es decir, pues, también hay una prevalencia de nefropatía diabética, que no, se queda como no filiada. Y había un porcentaje importante de pacientes que no eran genéticos, que tenían antecedentes familiares positivos, tenían microhematuria, aunque es verdad que era más significativa la microhematuria en las causas genéticas, con lo cual te puede hacer sospechar una enfermedad genética porque tiene antecedentes familiares, pero luego no tenerla. Entonces, yo creo que es importante. Hola, muchísimas gracias a los tres por las presentaciones, me han encantado. Y yo es otra duda también sobre la focalis segmentaria. Sobre los trabajos que has presentado de diferencias entre, todos sabemos que la primaria fusión pedicelar difusa y las secundarias no, pero me ha llamado la atención las formas genéticas y te quería preguntar qué tipos de formas genéticas eran las que ponían ahí para separar tanto y poner que no tenían apenas fusión pedicelar, porque entiendo que también hay que diferenciar las formas genéticas de las que hablamos, ¿no? Colágeno 4, mitocondriopatías, APOL4, que esas yo entiendo que no hay mucha fusión pedicelar, pero sí que hay formas genéticas que tienen mucha fusión pedicelar, como alteraciones en la podocina, etcétera, y que además eso tiene implicaciones pronósticas y a nivel de manejo, porque si ese es el mensaje a lo mejor, los que tienen fusión pedicelar difusa, entonces piensas, no son genéticas, no le voy a pedir el estudio genético, voy a seguir con la inmunosupresión, dale que te pego, y al final les estamos poniendo tratamiento que no... Entonces, sobre esos trabajos, si me podías ampliar un poco más la información. Completamente de acuerdo contigo. A ver, hay que tener en cuenta que es un estudio en el que se incluyeron 8 pacientes con causa genética. De esos 8, si no recuerdo mal, 5 eran colágeno tipo 4, 2 nefrina y 1 de formina invertida 2. Entonces, eran 8 pacientes. Es verdad que hay mucha diferencia. No sé si incluyes, cuanto más incluyas, a lo mejor pues las formas de mitocondriopatías o de mutaciones que estén más asociadas a la actina, por ejemplo, o otras proteínas del citoesqueleto,
tenga una fusión pedicelar mayor. Eso es que no está visto. Hasta ahora, los estudios en los que se basan las CADIGO, todos comparaban primarias con secundarias, Eso de es. forma global. Eso, Entonces, yo este es creo- el primero que hace ese approach de diferenciar secundarias de genéticas. Sí, a mí me parece peligroso meter las genéticas, catalogar las genéticas según el grado de fusión pedicelar, por lo que digo que depende de Pero la alteración genética. estamos de acuerdo y eso es lo que he dicho en la primera diapositiva. Realmente las genéticas son variables en presentación clínica e histológica. Eso es. Es decir, que puede simular una primaria de una secundaria. Razón de más para hacer el estudio genético. Sí. Muchísimas Sí, gracias. quería comentar brevemente que has comentado muy bien lo de los anticuerpos antinefrina. Yo creo que es una de las mayores revoluciones que están empezando a aparecer en una presentación del Congreso Americano de hace una semana, una serie amplia de niños con lesiones mínimas que le toman una muestra de sangre antes del tratamiento esteroideo. En 2/3 se encuentran anticuerpos antinefrina que desaparecen con el tratamiento, en la mayoría de los casos. Probablemente la incidencia estaba artefactada porque se tomaban muestras ya después en el curso clínico, pero puede ser más frecuente y además sugerían que esto puede ser, como ha pasado con los Pladoseg, ¿no? Que ha sido otra sorpresa y que ahora estamos utilizando, que igual en la práctica clínica a partir de ahora, cuando tengamos estos anticuerpos posibles para determinar en la clínica, se dé rituximab y se vea la eficacia sobre los títulos de antinefrina, ¿verdad? Me parece muy interesante y además eso lo recalcan los autores que describieron la aparición de los anticuerpos antinefrina. El trabajo está publicado en el JSON. Ellos ven una proporción de 1/3 de los pacientes, eran pediátricos, con anticuerpos antinefrina, pero ellos dicen que fueron muy exquisitos, digamos, a la hora de decir que eran anticuerpos antinefrina positivos. Es decir, paciente que había recibido corticoides el mismo día no lo incluían, pacientes que estaban en el umbral gris o cerca del umbral que ellos catalogaron no se incluyó como positivo, con lo cual es posible, ellos mismos lo dicen en la discusión, que la proporción sea mucho más alta. Ellos sí que ven que va en paralelo los anticuerpos, como bien dice, o sea, si se reproducen otras series muy interesantes. Que desaparecen rápidamente en la mayoría de los casos. También lo podríamos utilizar en caso de que se produzca en la focalitis segmentaria, a lo mejor, como en el caso de la membranosa, que la respuesta inmunológica, esto es una hipótesis, sea anterior y también establecer si se espera una corticoresistencia o no. Solo por lo que preguntaba Ana Huerta antes del estudio genético, yo creo, por aportar un punto de vista diferente, yo creo que hay que diferenciar entre las formas genéticas pediátricas de las enfermedades genéticas de adulto. Las formas de nefrina o de podocina que se comportan como autosómicas recesivas y que tienen los dos genes, esos pacientes que debutan con síndromes nefróticos masivos a los días o a las semanas de nacimiento tienen una fusión pedicelar completa si les biopsias en ese momento. Eso hay que diferenciarlo de las causas genéticas que son formas autosómicas, lo que se llaman autosómicas dominantes. Una nefrina en la que solamente tienes uno de los dos alelos o una podocina o los Alport. En esos pacientes la fusión pedicelar inicialmente va progresivamente aumentando según va aumentando la proteinuria y depende del momento de la biopsia del paciente, la fusión pedicelar se acercará al 30, al 40, al 50, incluso puedes encontrar una fusión pedicelar completa cuando el paciente ya está en forma de síndrome nefrótico masivo y con la enfermedad muy avanzada. Por tanto, la fusión tienes que interpretar la biopsia según los datos clínicos. Si tú tienes una proteinuria de 2 gramos y vas a tener una fusión pedicelar muy poco intensa, si tienes una proteinuria de 8 gramos vas a tener una fusión podocilar prácticamente... Es decir, que estamos hablando de enfermedades genéticas absolutamente diferentes. Un colágeno 4 yo creo que nunca va a hacer una fusión pedicelar tan grande como vamos a encontrar, ¿no? Y luego clínicamente también se comportan diferente. El síndrome nefrótico no lo vas a encontrar. O sea,
Yo lo que creo es que todavía no tenemos información suficiente para poder catalogar las genéticas en función de la fusión pedicelar y por eso creo que todavía hay que investigar por ahí. Una publicación preciosa de la Mayo, donde hay dos hermanos gemelos con la misma mutación de un colágeno tipo 4. A uno lo biopsian con 30 años y tiene una fusión pedicelar del 40% cuando todavía tiene una creatinina preservada y una proteinuria media, y al otro paciente que le diagnostican cuando ya tiene 50 años tiene una fusión pedicelar casi completa. Yo creo que en el caso de las genéticas hay que interpretar en el momento en el que estás biopsiando. Por supuesto, todavía tenemos mucho que saber porque el electrónico no lo tenemos siempre y eso ayudaría mucho. Pero creo que a mayor severidad, o sea, que hay que interpretarlo con los datos del paciente. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Puedo dar una última pregunta? Sí, claro. Quería saber un poco, muchas gracias por la presentación, por las tres. Manolo, te quería preguntar sobre la ausencia de biomarcadores que tenemos actualmente relacionados con la activación del complemento, sobre el tiempo de tratamiento con los inhibidores del complemento a partir de ahora. Sabemos y hemos hecho algún trabajo y algún pensamiento en relación al hemolítico urémico atípico, pero las otras enfermedades, el tiempo que tienes que tratar con el inhibidor del complemento, ¿qué te parece? Claro, ahí está. Es que con el eculizumab, ¿os acordáis cuando salió el eculizumab, que se planteaba como un tratamiento para toda la vida? Muy pocos enfermos son así, ¿no? Y yo creo que con los nuevos inhibidores del complemento no deberíamos repetir esa historia. Habría que darlos en el momento en que la enfermedad está activa. Tampoco sabemos muy bien la historia natural de estas enfermedades, ¿no? Si tienen una activación constante del complemento, si podemos combinarlas con otros fármacos. Entonces, bueno, yo planteé en mi charla así que necesitamos muchos más trabajos para estos fármacos que van a ser muy espectaculares, ¿no? Como lo fue el eculizumab. Tenemos que empezar a trabajar para ver la mejor forma de darlos, ¿verdad? Yo tengo también una pregunta. Me han encantado las charlas. Ahora ha iniciado un ensayo clínico en una variante genética que se llama TRP6, que es de glomerulosclerosis segmentaria y focal. Sin embargo, la expresividad clínica de esos pacientes son completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia en que la madre solo tiene hematuria, el hermano tiene hematuria y muy poca proteinuria, y la hermana tiene tiene proteinuria, hematuria, afortunadamente no tiene insuficiencia renal. O sea, y la proteinuria de 1 gramo a 1,5 gramos, o sea, que no tiene o sea, que solo con la expresividad clínica es muy difícil establecer que no vamos a encontrar. O sea, que si no corresponde a una glomerulosclerosis segmentaria focal habitual, en principio sí que tendríamos que hacerle un estudio genético, y independientemente de lo que tenga en la expresividad clínica. Sí, de acuerdo. Vamos, esos casos serían focalitis segmentaria de causa incierta, ¿no? Porque no encontrarías una causa secundaria y pues dentro del algoritmo del acadivo efectivamente habría que hacer un estudio genético siempre. Y lo de la variabilidad del fenotipo, de la expresión fenotípica con el mismo genotipo, no solo con el TRPC6, con el mismo Alport, efectivamente. Bueno, muchas gracias a todos. Solamente finalizo agradeciendo a los ponentes, a las personas que han intervenido, porque nos han hecho el trabajo realmente nulo, no nos van a pagar nada, ¿eh? Así que disfrutéis del congreso. Hasta luego.